Nosotros teníamos un profesor en el seminario que cada tanto hablo de él, era el pastor Floreal Ureta, un hombre humilde pero muy, muy inteligente. Con decirles que cuando él descubrió que para leer la teología contemporánea, la mayoría de los teólogos son alemanes en su época, entonces él lo que hizo es, vio que los libros de teología los tenía que leer traducidos del alemán al inglés y leerlos en inglés. Y ustedes saben que una característica del idioma inglés es que uno puede hacer una palabra sumando palabras. Entonces puede terminar, hay palabras en alemán que tienen 20, 30 letras y más incluso. Porque vos vas, por ejemplo, a ver una, esta, miren, Weltanschauungslehre. Weltanschauungslehre. Se escribe Welt, que quiere decir mundo, Anschauung, que quiere decir juntar todo, Lehre, que es como algo que está escrito. Quiere decir la lógica con la cual uno comprende al mundo. Esa palabra se escribe Weltanschauungslehre en alemán. Entonces, eso traducido al inglés hubiera sido una frase, que hay muchas en la Biblia, donde en vez de una sola palabra, como escribió el autor original, tenés una frase larga. Esa frase, para que esto mejore la comprensión del concepto que nosotros tenemos del universo. Toda esa frase para decir una sola palabra. ¿Saben qué hizo Floreal Ureta? Aprendió alemán. Dijo, me ahorro todo esto. Aprendió alemán, se puso por cuenta de él, por supuesto, aprendió a leer en alemán y entonces él leía directamente los teólogos en alemán y se ahorraba muchas palabras. Porque esas palabras que vos tenés que hacer, traducirlas una palabra por una frase, hace que un libro así se convierta en un tocazo así. Y entonces él se ahorró todo eso. Y él nos contó un día esta ilustración, muy de gente de campo, muy sencilla. Dice, en los pueblos chicos, en las noches, en la esquina de las calles de tierra, hay un farol en cada esquina. Los bichos van al farol, van a la luz del farol, así que se puede ver una noche como hoy, pesada, de calor, se ve alrededor de las luces los bichos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y también van los sapos, dice, a la esquina, se llena de sapos. Y él dice, pero los bichos van por la luz, pero los sapos van por los bichos. Es decir, el hecho de que uno esté en un lugar no quiere decir que uno tiene la intención adecuada, la intención correcta. Yo quiero mostrarles en un texto que muchas veces conocemos. Lo conocemos porque simplemente hay una frase que Jesús usó que todo el mundo conoce, la famosa frase donde Jesús dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. La recordamos hasta el día de hoy porque entre otras cosas es como una máxima moral muy buena. O sea, bien, bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Quién es perfecto acá? ¿Quién puede levantar la mano para juzgar a otro y decir, ese que va allá es algo? Sin ver que uno también, como dijo alguien, cuando uno apunta a alguien con el dedo, 3 dedos te apuntan a vos. Tendría que decir ese, porque el dedo gordo también apunta para arriba. Entonces, cuando uno señala a alguien, señala con este dedo, pero 3 te señalan a vos y 1 a Dios. Entonces, más vale no señalar o no decir, no señalar a nadie, o no señalar desde un punto de vista de, sí, porque esta pobre gente, no. Porque si uno es honesto, uno también es señalable y Dios puede decirme a mí, ¿y por casa cómo andamos? Este es el texto que voy a leer, es en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Miren ustedes esta escena y miren ustedes la gente, imaginándose las caras de la gente que voy a mencionar. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro,
esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Pago en dólares por el que me diga qué escribía en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando, uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta llegar a Jesús, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Él entonces se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué esperaba la gente que rodeaba a Jesús en el templo? Esperaba que Él les enseñe. Ese es el primer personaje, digamos, de esta historia, de acá, que aunque hay una velada referencia como de fondo, es importante a los efectos de entender este texto también. La gente iba atrás de Jesús porque le gustaba que Él les enseñe. Muchas veces nosotros hacemos del mensaje de Dios un mensaje solamente religioso y no un mensaje atractivo del conocimiento de toda la verdad. No solamente la verdad que tiene que ver con la vida religiosa. Estoy esquivando a propósito usando la palabra religiosa en vez de espiritual, porque si una persona lee la Biblia y escucha a Jesús, escucha por favor a Jesús, se va a dar cuenta que para Jesús todo es espiritual, todo es espiritual. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces voy a decir, el cuerpo tiene ombligo, el ombligo es templo del Espíritu Santo. Y si uno no entiende cómo el cuerpo que tenemos, la comida, la ropa, el auto, la casa, el clima, que todo el universo es espiritual porque Dios lo creó, no está entendiendo la esencia misma del Evangelio, que es mucho más que una simple receta, sino una verdadera vida gigantesca, vida espiritual por la cual Cristo pagó con la suya, para que tengamos vida plena y no solamente para que tengamos una religión. ¿Cómo se fue esa gente que esperaba aprender algo de Jesús? Se fueron con una lección magnífica, porque no solamente escuchaban en el templo lo que él decía, sino que de repente empezaron a ver que había una movida, que venían los viejos del culto judío y venían y traían una mujer. Y dice, ¿qué hace con esa mujer? Esa no es la que vive allá en el... yo escuché que la agarraron con otro tipo. Uy, ahí la traen. Cállate. Y se hizo todo un tema. Y esa escena, lo de el que está sin pecado tira la primera piedra, fue una lección gigantesca para la gente que estaba en el templo, que era una especie de plaza muy grande, donde había distintos elementos, pero alrededor de Jesús, quizá contra una de las paredes, ahí había un juntadero de gente que se juntaba para escucharlo de él. El segundo grupo de personas que está mencionado acá, o el segundo personaje, en este caso colectivo, de grupos de personas, son los que dice aquí fariseos, maestros de la ley y fariseos. Los maestros de la ley eran tipo profesores, la mayoría de los judíos del tiempo de Jesús, incluyendo al propio Jesús, habían ido desde pequeños, aprendieron a leer en el Antiguo Testamento, en la Torá de los judíos, mejor dicho, básicamente los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso le llaman hasta el día de hoy, esa sección de la Biblia, los primeros 5 libros, se llama Torá. Entonces ellos aprendían la Torá desde pequeño, sabían de memoria prácticamente toda la Torá de punta a punta, pero sabían también escritos como lo del salmista David que leímos hace un rato, conocían ese material. Pero en el templo podías buscar a una persona como un profesor bueno, digamos, y esos profesores buenos de la ley,
profesores de la teología judía, personas que estaban ahí en el templo, que asesoraban en cuestiones espirituales, más los fariseos, que eran gente que básicamente lo que creía era que había que recuperar una religión santa, buena, pura, y no todas estas cositas novedosas. Entonces esa gente estaban siempre con una especie de lupa puesta sobre las cosas raras para ellos, y entonces estaban todo el tiempo vigilando. Por eso lo que más les molestaba no es que haya una mujer que la agarraron con otro tipo. Lo que les molestaba a ellos era Jesús, porque Jesús no atacaba, de hecho la vida de la mujer a ellos tampoco los atacaba. Era un problema moral del pueblo, de una mujer que vivía no sé en dónde en el pueblo, pero Jesús los atacaba directamente porque les hablaba de una experiencia de fe, de una fe completamente diferente a la que ellos sostenían con uña y dientes, y que a su vez los sostenía a ellos que tenían sus buenos carguitos en estas manifestaciones de la religión. Los maestros de la ley y los fariseos se acercaron a Jesús también con una inquietud. Y la inquietud que tenían, como dice acá claramente, era hacerlo caer en una trampa. Lo querían hacer, como eran tan vivos, tan inteligentes, la idea de ellos fue, vamos, lo revolcamos delante de la gente para que la gente no crea tanto en él, que se juntan para escucharlo. Que la gente diga, no, mira, viste, este es otro chanta más. Entonces le hicieron esta pregunta. Acá está esta mujer, acá está la mujer, ahí está, ahí tenés la mujer. La mujer fue encontrada con otro hombre que no es su marido. En la ley, segundo hecho, en la ley de Moisés, para eso ellos tenían que juntar 2 o 3 testigos según mandaba la ley de Moisés. O sea que ahí entre los que estaban ahí con las piedras, seguramente había uno que dijo, yo la vi que entró, el otro que dijo, él me llamó y yo vi también, la vi cuando salió, vi que el tipo estaba solo y que ella entró, o que el tipo entró cuando ella estaba sola. Tenían 3 que decían, yo la vi, entró 10:15, 10:30, se fue a las 3 de la mañana, entonces es seguro que han estado teniendo relaciones, que yo... Tenían los 3 testigos, la mujer que no discutía, porque la agarraron y ya sabía cómo terminaba eso, terminaba en lapidación, en la muerte, o por lo menos, si zafaba de alguna suerte rara que tuviera, iba a ser una paria social para el resto de su vida. Bueno, tenían todo eso. Y tenían otro hecho más. Le dijeron, Moisés, atento a esto, Moisés dijo que había que apedrear a estas mujeres. ¿Es verdad eso? ¿Sí o no? La respuesta es sí. En la ley de Moisés, una mujer que adulteraba debía ser lapidada. Lo mismo el hombre, pero los hombres siempre se arreglaban para escaparse. Entonces lo que ponían a Jesús era en el contubernio de, si decía que sí había que matarla, entonces todos iban a decir, venimos a hablar del amor de Dios, y esta pobre mujer que está sola, que nadie la entiende, que quiere rehacer su vida, la vas a matar. Ahora, si Jesús decía, no, hay que perdonarla, pobre, quién sabe qué ha pasado, yo sé lo que esta mujer ha pasado, porque Jesús sabía lo que había pasado con ella. Entonces iban a decir, miren, él sabe más que Moisés. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, iban a desprestigiar a Jesús, donde justamente lo que más les dolía de Jesús era el prestigio de Jesús. De hecho, este es un buen argumento para tomar en cuenta para nuestras vidas, que a veces nosotros debemos cuidar nuestro prestigio, en el sentido de que nuestro alcance espiritual, por ejemplo, sobre otras personas, depende de nuestro prestigio. Si alguien logra hacer que un líder espiritual sea considerado un chanta, que es la palabra sintética que tenemos para eso en el día de hoy, lo va a destruir completamente junto con el mensaje que él tenga. Fíjense ustedes que en este problema que está habiendo en Europa ahora, una de las manifestaciones de Putin, refiriéndose al presidente de Ucrania, fue que era un payaso, actor que cuenta chistes y qué sé yo. Es decir, indirectamente juzga o hace que la figura del presidente de Ucrania
¿Dije Ucrania recién o dije Chechenia? Bien, bien. Se me cruzan los países de Europa. Que el presidente como había sido en su momento, y efectivamente lo fue actor y actuaba en la comicidad, pero es un hombre que fue elegido por el 77% de la plataforma electoral, el 77% de los votos. En síntesis, ¿qué es lo que quiero ejemplificar con esto? Que si vos lográs hacer que una persona que tiene un mensaje como el de Cristo quede en ridículo, del ridículo no se vuelve. Es lo mismo que le estaba pasando a la mujer, que a esa altura ya había recibido la sanción del ridículo, del papelón. Después cuando ella andaba por la calle, así todos la mirarían, diciendo, mirá, ya, ¿te acordás esa? Esa, es brava esa, esa, no deja títere con cabeza. Decían los viejos antes, ¿no? Ya estaba condenada esa mujer. ¿Qué esperaban estos hombres? Hacerlo caer a Jesús. Mire, hacer caer a Jesús en el tiempo que él estuvo en la tierra era como pegarle a, ¿cómo se llamaba este boxeador de Mendoza que le decían el fantasma? Nicolino Loche, ¿se acuerdan de Nicolino Loche? Hacía así con la cabeza, parecía que tenía no sé, un fantasma, le pegaban y así la mano pasaba y hacía tuc, tuc, tuc. No hay forma de darle, no hay un ejemplo en donde a Jesús lo pusieron en un aprieto y no salieron apretados los que vinieron, como dice el dicho, venir por lana y salir trasquilado. Eso es lo que hizo Jesús con esta gente, porque el argumento de Jesús, yo no sé cuál fue, por eso que les digo de que no se supo nunca qué escribía en tierra. La escena, digamos, el acting de Jesús fue más o menos así. Le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Apedreamos a esta mujer o no la apedreamos? Entonces Jesús se agachó y escribía en la tierra. ¿Qué escribía? Muchos comentaristas creen que él estaba escribiendo los 10 mandamientos o probablemente es probable que escribió no adulterarás. Al verlo escribir, desde los más viejos hasta los más jóvenes, probablemente alguno pensaba, bueno, yo adulterar no adulteré. Pero limpio del todo, quizás con la mente. Y mucha de esa gente eran realmente honestos delante de Dios, es decir, eran fanáticos, pero eran fanáticos que más o menos se daban cuenta de que Jesús cuando tenía razón, tenía razón. Probablemente él escribió otros mandamientos. Probablemente escribió mandamientos sobre los cuales ya lo habían escuchado a él decir. Cosas, por ejemplo, sobre la honra al padre y a la madre, sobre el respeto del día del sábado, el mandamiento mayor de amar a Dios y de amar a la gente. Quizá él había notado, amarás al Señor tu Dios. No sé lo que escribía, no sé con qué velocidad escribía y con qué palito escribió. Lo cierto es que él levantó así un poquito la cabeza, se levantó otra vez y dijo, bueno, el de ustedes que esté sin pecado, que tire la primera piedra, porque en la ley estaba marcado no solamente de apedrear a gente, sino cómo se apedreaba. La idea es que el apedreamiento era una sanción pública, no era que tenían gente especializada como el verdugo de la Edad Media, que se le pagaba y trabajaba de matador de gente. El pueblo lo tenía que hacer. Tenían que empezar los sacerdotes tirando las primeras piedras y después todo el mundo tenía que tirar piedras. No para que mi piedra lo mate, sino para que mi piedra demuestre mi rechazo, que entre todo el pueblo lográbamos tapar de piedras a una persona que cometía una cosa realmente horrible. Si ustedes ven el listado en el Antiguo Testamento, las cosas que se castigaban eran realmente horribles. Lo del adulterio para nosotros hoy día no es tan grave, pero si ustedes piensan qué efectos sociales tiene el adulterio, se van a dar cuenta lo terrible que es. ¿Saben cómo me doy cuenta yo? Que a veces he escuchado a personas que han escrito canciones de amor.
gente que canta canciones de amor, no voy a decir ninguna porque ni me la voy a acordar, pero canciones de amor para toda la vida, que esto, que lo otro, y de repente vos escuchás que en la televisión dicen que él se peleó con la mujer y que él dijo que es una porquería, que no la quiere ver nunca más y que la ha atormentado y que le ha arruinado la vida. Yo digo, ¿cómo? Este experto en amor y termina así, y otro, y otro, y otro, y otro. El adulterio efectivamente es malo, ¿verdad? El adulterio con el pensamiento. Que levante la mano todo aquel hombre y ahora mujer que no ha pecado con el pensamiento. Dijo Jesús, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿quién de nosotros puede? Es cierto que no todo el mundo ha practicado, hay gente que es muy mirona y fantasea, pero no llega a la práctica. Pero la pregunta que está acá es, ¿quién es la persona que es intacto en la moral sexual, por ejemplo? Porque de eso se trataba el caso, de un caso de adulterio. Entonces, se dan cuenta que yo mismo no estoy esquivando el bulto, se dan cuenta, ¿no es cierto? Lo estoy haciendo a propósito, porque muchas veces las personas religiosas, por miedo a este tema por el cual Jesús fue apretado por ese grupo de perfeccionistas de la fe, evitamos hablar de las cosas como son. Y la Biblia dice que todos somos pecadores, y la Biblia dice que aún pecar con el pensamiento es pecado, pero el pecado se perdona. De hecho, el pecado se perdona y el pecado no se clasifica, porque no hay una distinción entre que los pecados sexuales son más graves que los demás. Son pecados, igual que todos los demás. Son una actitud, básicamente una actitud contra Dios. La cosa es que Jesús se puso a escribir de vuelta los 10 mandamientos. Quizás no hemos pecado sexualmente, ni con el pensamiento. Quizá le hemos retaseado a Dios el día de reposo. Quizá alguna de estas sillas que están acá debería estar ocupada por alguien que no tomó en cuenta que Dios dice que hay que dedicar este día para la adoración. ¿Por qué? Y porque estaba feo, porque... O quizá alguien no es bueno con su padre y con su madre, que ese es otro buen ejemplo. ¿Quién de nosotros no ha pecado contra su madre, contra su padre, deshonrándolo? No digo deshonrándolo de haberlos hecho pasar una vergüenza muy grande, pero una vergüencita chica. ¿Alguna vez no hemos respondido mal a papá o a mamá? ¿Alguna vez no hemos sido justos con lo que ellos nos dieron? ¿O con nuestros hijos? ¿Hemos sido perfectos en la educación y todas las fallas que ellos tienen es por culpa de ellos? ¿O nosotros sin querer lo hemos promovido? Y así estoy en mi mente sorteando los 10 mandamientos, porque seguramente esos, desde los más viejos, esa es la parte que me toca a mí, hasta los más jóvenes, se fueron yendo. Se fueron yendo en un acto de respeto por la ley de Dios, que Jesús estaba probablemente escribiendo allí. En un momento Jesús se levantó y no había más nadie. Entonces le preguntó a la mujer, que es la otra persona que está acá, ¿qué creen que esperaba la mujer? Es muy interesante preguntarse eso, porque no dice acá. La mujer ya estaba condenada, ya estaba. La habían agarrado, tenían los testigos, la tenían los del Sanedrín, la tenían físicamente, estaba detenida. Y sabía que si lograban aplicar la ley de Moisés a rajatabla, la iban a sacar a las afueras del pueblo y la iban a apedrear. No sé si la mujer esperaba zafar de eso, pero probablemente en su mente rápidamente pensaba, y ya lo habría dicho, no, no es lo que piensan, no, piensen, tengo hijos, qué sé yo, no sé qué.
Supongo que pensaba zafar, quizá. Y de Jesús, porque evidentemente de repente Jesús, con un palito escribiendo en el piso, se convirtió en el eje de la escena. No sé si se dieron cuenta. Le trajeron a una mujer, la escena gira alrededor de la mujer y la gente que la trae. Le preguntan a Jesús y Jesús con el palito escribiendo en el piso pasa a ser el eje de la escena. ¿Qué esperaba la mujer de Jesús? Probablemente el perdón. Pero si Jesús la perdonaba y los otros la querían condenar, son los otros los que tenían el derecho a condenarla. Jesús muy sabia y muy amorosamente, muy respetuosamente, le preguntó, ¿y los muchachos dónde están? Y ustedes quiero que vean la respuesta de la mujer. En todo este texto, las únicas palabras que dijo la mujer fueron estas. Nadie, Señor. Muchos evangélicos contemporáneos hubieran pedido de la mujer una declaración de fe. ¿Crees que soy el Hijo de Dios? ¿Crees que sos pecadora? ¿Crees que Dios te ama y que en mí vas a encontrar la salvación? Para asegurarse, ¿no? Bueno, Jesús no necesitaba que ella dijera nada porque él leía el corazón. Pero también es cierto que hay actos simbólicos en la vida de una persona que representan la fe que tienen. Y de hecho, si vos querés pensar esta idea para otro momento, si vos te fijás, la vida que decimos que le entregamos al Señor es una serie interminable de hechos simbólicos que reflejan nuestra fe en Dios. Ayudar a cruzar una viejita a la calle, no mentir aunque se pueda, no robar aunque se pueda, no adulterar ni con el pensamiento, no quedarse con lo que es de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Vos sumás todo eso y eso es la vida que vos le entregás a Dios. No solamente la vida religiosa. Sí, yo creo en Dios, leo la Biblia, los domingos voy al culto y oro. Bien, y el lunes a la mañana, bueno, falta un rato para eso. Te invito a que tomes esa actitud de esta mujer cuya vida fue cambiada simplemente por tocar, por enfrentarse. Miren ustedes, ¿quiénes fueron los evangelistas que llevaron a esta mujer a los pies de Cristo? Sí, fueron los fariseos, los llevaron a Cristo a los pies de esta mujer. Es fantástico. Esa mujer estuvo recibiendo algo que nunca, jamás se le hubiera ocurrido que iba a pasar. ¿De quién lo recibió? De Cristo. ¿Vos estás listo para recibir algo que nunca te hubieras imaginado que Cristo iba a hacer? ¿Vos te imaginás a Cristo a tus pies? ¿Vos creés que a Cristo le pasó alguna otra vez eso de estar a los pies de él, de alguien? Pensá, vas a ver que hay un montón de veces donde Jesús estuvo, por ejemplo, lavando los pies de los discípulos. Uno por uno iba por los pies de los discípulos. Y Pedro dijo, ¿qué es eso? No, a mí no. Porque dice, ¿cómo es el intendente? Viene al Consejo Deliberante y nos viene a dar unas chancletas, unas pantuflas y a limpiarnos, a sacarnos para que estemos cómodos. No sé cómo sería hoy esa maniobra. No, por favor, señor, te quédese ahí que ahora mandamos un empleado de maestranza que le lave las patas a esto. ¿Cuántas veces Jesús estuvo a los pies de alguien? Estuvo a los pies de esos mismos maestros de la ley cuando era chiquito, quizás los mismos, no, pero capaz que algunos de los viejos que se fueron primero se acordarán de él cuando que tenía 12 años y le apareció en el templo y estaba a los pies de ellos, como era la postura de alumno, sentado, los maestros, y él les preguntaba, ¿y si Dios? Dijo, es este mismo, es este. ¿Te acordás el chiquito que vino una vez al templo? Es este. Ahora tiene 30 y pico años. Pero no hay con qué darle, la lógica que tiene es irreductible. Pero yo quería terminar pensando en el personaje más grande de este momento ahí, fue Jesús, sin duda. ¿Y qué expectativa tenía Jesús? Jesús tenía una expectativa de que la gente que lo rodeaba aprenda de él. Eso en respecto de la gente. Sobre los del culto que venían para perseguirlo, para hacerle una trampa, no quería vengarse, que es muy interesante,
sino quería ponerlos en su lugar, atajarlos sin pegarles y decirles, ustedes mismos tienen la Biblia, tienen el templo, tienen la estructura, tienen sabios espirituales. Busquen en la ley y vean qué es lo que Dios tiene planeado para el pueblo. Y en cuanto a la mujer, la compasión que permita que esa mujer se salve y no se pierda. ¿Vos ya has experimentado esto en tu propia vida? ¿Lo tenemos incorporado a Jesús como nuestro Salvador? ¿Le hemos entregado nuestra vida a Él? Mirá, si aprendemos algo de esta mujer, es que no hace falta ningún discurso grande. Las palabras de esta mujer fueron, nadie, Señor. Si yo te preguntara, ¿quiénes te acusan a vos de algo? Si vos te das cuenta que finalmente la única acusación a la que hay que temer es a la acusación de Dios, ¿has llegado en tu vida al momento cuando podés decir confiadamente, nadie, Señor? Pongámonos de pie. Te damos gracias, Padre nuestro, gracias. ¿Cómo se puede ser tan sabio, tan bueno, tan amoroso, tan libertador? Yo me imagino a esa pobre mujer, cómo se habrá dado vuelta y finalmente se fue ella también, cómo se habrá ido contenta, plena. Se fijaría seguramente que la gente alrededor hablaba atrás de ella a sus espaldas, pero ya no le importaba nada, había sido perdonada, sus pecados habían sido perdonados, nada más y nada menos con aquel a quien realmente ella había ofendido con su conducta. Nosotros, tus hijos, estamos tan contentos de que nuestros pecados también han sido perdonados, que nosotros podemos decir con ella contentos, nadie, Señor, ¿quién podrá acusar a los hijos de Dios? Nadie, Señor. ¿Quién puede decirme que soy una persona que no merece el amor de Dios? Nadie, Señor. ¿Quién me puede decir que no soy hijo suyo? Nadie, Señor. Gracias por estas palabras. Te pedimos que germinen en nuestro corazón esas plantas de amor, de paciencia, de perdón y de respeto por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.